Bienvenidos y estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos nuevamente llegar a ustedes con la hermosa y edificante palabra de Dios. En este día vamos a compartir una enseñanza titulada Una mujer para recordar en los últimos días, teniendo como texto central en Lucas 17:32. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de la mujer de Lot. Vamos a orar para pedir dirección y podamos compartir esta enseñanza que a todos nos va a edificar profundamente. Padre, venimos en el nombre de Cristo y te damos gracias por tu palabra santa. Venimos para pedirte que puedas enseñarnos, guiarnos, amonestarnos, redarguirnos, exhortarnos, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad y justicia. Pedimos que el Espíritu de Dios pueda actuar igualmente como maestro en esta enseñanza, tocando nuestros corazones y dirigiéndonos nuestra mirada atenta a la cruz de Jesucristo. Y te damos gracias y pedimos, Señor, que nos acompañes en el desarrollo de esta enseñanza por los méritos de nuestro Salvador. Amén. Este escenario es un escenario para el fin de los tiempos, el escenario que vamos a presentar. Nos estamos acordando de la mujer de Lot, aunque este es un versículo muy corto. Podemos recordar que la Biblia dice que toda palabra de Dios es útil. Incluso una frase pequeña como esta puede contener profundas enseñanzas y es lo que vamos a extraer. El escenario es un escenario para el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque este tipo de mujer nos va a recordar a todos los creyentes nuestra situación en la que podemos encontrarnos para no confiarnos ni fiarnos de nosotros mismos. Nos encontramos en los días de Noé. Esta esposa de Lot fue seleccionada como una advertencia para los que viven en los últimos días. Ella estaba viviendo en los últimos días de una connotada historia como es la de Sodoma y Gomorra. Y ella es un tipo, como veremos, de muchas personas que aunque gozan de grandes privilegios de parte de Dios, sus corazones están anclados a este mundo. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar la figura de la mujer de Lot? Podríamos estar hablando de Sara, quizás, o Ana, o Ruth, o María. ¿Qué tiene la mujer de Lot que decir acerca de los últimos días? ¿Y qué debemos recordar respecto a esta mujer? Vamos a analizar esto profundamente. Recordemos que ella gozó de grandes privilegios de fe y religiosas. ¿Por qué? Porque ella había participado de las experiencias de Abraham. Como les había dicho, ella era la esposa de un familiar directo de Abraham, quien tenía la bendición de Dios, por lo cual ella había recibido además de Abraham y había visto su llamado y su mudanza por fe. Esto está en el contexto de Génesis capítulo 12. Igualmente su altar y su vida de oración, ella estaba cerca de este hombre de Dios. Sus ofrendas y su generosidad hacia ella y su familia. Una persona inmensamente afortunada. Por otra parte, vemos que ella tenía un marido piadoso, como lo corrobora 2 de Pedro 2, 7, 8, donde dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vivimos en una época de privilegios de fe, de libertad de fe, de expresión de fe, y hoy día hay disponible para casi todas las personas y en distintos lugares iglesias donde las personas con libertad pueden escuchar la palabra de Dios. Hay ministerios de radio, televisión. Hoy día el internet, las redes sociales permiten una abundante provisión de la palabra de Dios, como también hay acceso a Biblias de papel que en algún tiempo, en siglos pasados, solamente los tenían personas adineradas.
Entonces hay muchos ministerios de literatura excelentes, y ella gozaba de un privilegio inmenso al tener una bendición directa que Dios le había dado a Abraham y a toda su familia. Ahora vamos a analizar algunas personas que sus privilegios religiosos no fueron suficientes para salvarlos. Ahí tenemos el caso de Giezi. Giezi era un criado del profeta Eliseo. De acuerdo al diccionario de Holman, Giezi significaba valle de la visión o asombrado. Este fue un siervo que atendía al profeta Eliseo, como vemos en 2 de Reyes 4:12. La Biblia lo retrata como un hombre de carácter cuestionable. En una ocasión trató de apartar por la fuerza de la presencia del profeta a una mujer en duelo. A pesar de no haber sido comisionado por el profeta, no pudo revivir a un niño. Más tarde trató de asegurarse la recompensa del sirio Naamán que Eliseo había rechazado, etc. Y podríamos seguir hablando de cómo este hombre tenía puesto su corazón en el dinero y en conductas deshonestas. Luego tenemos a Demas. Demas fue un compañero del apóstol Pablo, el más grande apóstol a mi juicio, que se encargó de hacer viajes increíbles para llevar el evangelio a los gentiles. Y aunque Demas fue efectivamente un colaborador de Pablo, según Colosenses 4:14, lo vemos por otra parte en 2 de Timoteo 4:10, donde Pablo dice que lo abandonó porque Demas amaba este mundo. Llegó un momento en que las circunstancias, las dificultades comenzaron a hacerse manifiestas en la vida de Pablo, y bueno, este hombre dijo: esto no es para mí. Qué bueno por Pablo que siga adelante con lo suyo, pero yo tengo mis proyectos, yo amo mis negocios o amo mis acciones, lo que yo estoy haciendo, mi vida personal, etc. Y lo abandonó porque amaba a este mundo. ¿Y qué más podríamos decir de Judas, que fue discípulo de Cristo? Todos conocemos la historia, un hombre que tuvo la oportunidad de estar 3 años y conoció al Hijo de Dios. Fue y estuvo a los pies del más grande maestro que existió y existirá. Sin embargo, Judas fue capaz de vender a Cristo por miserables 30 monedas de plata, pues su corazón nunca fue salvo como estas otras personas. Entonces ahí ustedes tienen el caso de personas que estaban muy cerca de hombres de Dios, y ni decir Judas, al lado de Dios mismo, y a pesar de eso, sus corazones corrompidos y sus deseos por este mundo fueron superiores. Podemos ver entonces que los últimos días se caracterizarán por la maldad, a pesar de la abundancia de la luz, como dice en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es eso exactamente lo que acontecía en ese tiempo de la mujer de Lot, como acontece el día de hoy. El amor de muchos se ha enfriado y las personas se han vuelto frías, desconectadas, inmisericordias unos contra otros. A nadie le interesa el sufrimiento de quien tiene al lado. Estos son días característicos del fin de los tiempos. Recordemos las oraciones de su pariente Abraham. Vamos a seguir con la historia de esta mujer. Abraham sin duda oró muchas veces por ella y por Lot. Es así, muchísimas veces tuvo que haber levantado su rostro al cielo, sus manos, para pedir protección en esos tiempos tan difíciles. Por otra parte, consideremos la intercesión que Abraham hizo para que Sodoma no fuera destruida, como lo vemos en el contexto de Génesis 18. Ahí vemos un caso característico de hombres piadosos. Son misericordias, tienen compasión de los pecadores. Posiblemente a muchos de nosotros, si nos hubieran dicho: ¿qué vas a hacer con esta gente?, seguramente: por favor, mándele fuego del cielo de inmediato. Pero Abraham, el justo, consideró interceder por esta gente
para que Dios tuviese misericordia de ellos. Ahora, ella vio estas cosas, vio a un hombre piadoso en Abraham. Esas oraciones llevaron a los ángeles a Sodoma. O sea, las oraciones de los justos son escuchadas en el cielo. Qué bueno saber eso. Esas oraciones le dieron a ella la posibilidad de la liberación. Claro, porque por lo mismo, aunque ella tenía puesto su corazón en este mundo, como Demas y como los demás, las oraciones de Abraham, su pariente, le habían dado un salvoconducto para escapar de lo que venía a Sodoma. Ahora, muchos tienen parientes fieles, amigos, hermanos, que oran por ellos, y quizá no lo han pensado ustedes, pero muchos de los que nos escuchan, si están de pie, si están vivos, si están íntegros, ha sido por la oración de alguien en la que Dios te ha extendido su gracia y misericordia. Tal vez usted tiene un padre o una madre, o un hermano o un amigo que está orando por usted. Quizá usted le ha rechazado muchas veces, quizá usted ha tenido una actitud de rechazo y hasta de burla, y sin embargo han sido las oraciones de esas personas las que han extendido la misericordia sobre sus vidas. Ese ha sido también mi caso. Mi madre oraba por mí cuando yo estaba perdido y sin salvación. Y en el tiempo señalado, el Señor extendió su salvación y misericordia para un hombre perdido y miserable como yo. Pues bien, fíjense, el esposo de esta mujer seguramente también oraba por ella. Claro que sí. Y también puede ser el caso suyo, que su esposo, su esposa, tal vez además oran por frecuencia con usted, además de sus familiares y amigos. Hay iglesias y grupos de oración alrededor del mundo. Están suplicando diaria y permanente por las almas, lo sabemos por las escrituras que muestran las oraciones de los santos subiendo como incienso delante del trono de Dios. Y por otra parte mencionan por nombres a seres queridos ante el trono de la gracia. Sabemos de mucha gente que toma la consideración de escribir en un cuaderno las peticiones de muchas personas. Ahora, tristemente vamos a recordar que ella pereció. ¿En qué contexto se dio esto? Pues ella pereció en medio de sus posesiones y privilegios. Aunque ella tenía grandes dones, grandes privilegios y personas por las que había sido bendecida, ella terminó pereciendo en medio de sus privilegios y posesiones. ¿Por qué? Porque la porción que ella tuvo fue la misma que la de sus tesoros. Terminaron quedándose aquí abajo y perecieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes saben que la historia cuenta que Dios envió fuego del cielo a esta ciudad de Sodoma y Gomorra y se le dio una instrucción para que ella no mirara atrás. Su porción fue la misma que la de sus tesoros. Y esto revela en su acto al mirar atrás, reveló en ella la desobediencia. Por otra parte, reveló en el corazón de ella su incredulidad. Amigos, hermanos, habían ido ángeles. O sea, estamos con una persona que había sido advertida por ángeles de Dios. Pero a pesar de eso, ella fue desobediente y fue incrédula. Además, se reveló su esclavitud a las cosas de este mundo. Seguramente habrán pensado que de manera súbita le dijeron que tenían que salir porque la ciudad iba a ser destruida. Y ella pudo haber comenzado a pensar, pero vamos, aquí tengo mi casa, mis comodidades, tengo mis amigas, etcétera, y aquí tengo una vida, y me están pidiendo que yo deje todo esto tirado. Pues esa era la forma, porque la destrucción venía, la ira de Dios se había levantado para ejecutar juicio. Pero esta mujer amaba este mundo, fue desobediente e incrédula y manifestó esa esclavitud hacia las cosas de este mundo. Su muerte fue súbita y sorprendente. Ella podríamos analizar que murió como vivió. Y por otra parte, murió en un acto de pecado.
Vamos a reflexionar sobre esto. Quizás usted tiene muchas de estas grandes ventajas que esta mujer tuvo, privilegios y dones que Dios le ha dado para que usted manifieste más bien gratitud hacia Él. Un corazón dispuesto para servirle, para acercarse a Cristo. Quizá usted tiene una madre que le ha estado hablando durante mucho tiempo e invitándole al Señor Jesucristo, y quizás en su juventud y en su ímpetu usted lo considera un tiempo perdido y posiblemente hasta ha considerado que esas personas son una molestia para usted. Esta mujer tuvo la dicha y la virtud y el gran privilegio de tener a una familia inmensamente bendecida por Dios y hasta haber tenido un salvoconducto para escapar. Pero el corazón de esta mujer estaba anclada a este mundo que perecerá. Fíjense muy bien, nosotros también vivimos en un lugar condenado porque este mundo ya ha sido condenado. Hay una advertencia de Dios que se encuentra en la carta de segunda de Pedro 3:11 y dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Debemos aprender de la historia de la mujer de Lot. Por algo la palabra del Señor nos decía: acuérdense de la mujer de Lot. Entonces tenemos los consejos: envolvernos de las cosas pasajeras de esta vida a las cosas eternas, y por otra parte prepararnos para el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo, que con gran gloria, y sacarlos de las zonas de tinieblas en las que sus mentes y sus corazones puedan encontrarse sumergidos, y poder esperar igualmente, como lo declara la Escritura, como nosotros que esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que more la justicia. Fíjense que estas cosas se escribieron y sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron, como dice en 1 Corintios 10, 6 al 12. Oramos entonces y pedimos al Señor por nuestras familias y amigos y por los que están escuchando este mensaje. Padre, hemos compartido tu palabra, hemos lanzado la semilla de vida incorruptible. Pedimos que puedas redarguir, Señor, y que puedas atraer irresistiblemente a Cristo a aquellos que por medio de este mensaje están escuchando el Evangelio de la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Que sus corazones no se opongan, que sus corazones se abran al entendimiento, para que la gracia de Dios pueda ser mayor en ellos y puedan acceder a una salvación tan grande como la que tú nos puedes entregar en Cristo Jesús. Son tiempos difíciles, pero podemos descansar en nuestro corazón sabiendo que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.